Hola amigos, buenos días, ¿cómo están? Estamos continuando esta parte de la Semana Santa. Eh, en capítulos anteriores platicábamos de lo que pasó día a día en la Semana Santa. Nos dio tiempo nada más de platicar el domingo, entonces, porque a final de Perdón. cuentas, lo que pasa es que, y es lo que comentábamos terminando el capítulo, amigos, que uno puede platicar y puede proponerse platicar de un tema, pero resulta que todas esas ramitas que van saliendo de temas, pues juntos, paralelos, este, vamos, todo brotó con el asunto de dónde vivía Jesús y paz, nos fuimos al asunto de que yo creía que era nómada y que resulta que la idea también se daba a entender que Jesús no era una persona digamos, de familia, no vivía en la pobreza, vamos. Entonces, pues salen muchas cosas cuando estamos platicando, cuando se está pensando en voz alta, pues uno suelta lo que tiene en la cabeza en ese momento y pues de ahí se puede desviar la conversación. Y eso fue lo que nos pasó la vez pasada. Entonces, pues hoy vamos a continuar con el día lunes. ¿Cómo estás, Benjas? ¿Dónde andas? Bien, todo bien. Escuchando lo que dices, y sí, tienes toda la razón. Creo que lo rico de, este, de las conversaciones, amigo, es eso, las ratas que van saliendo, ¿no? Y Exacto. a veces en las conversaciones estándar llegas a alguna conclusión, pero la mayoría de las veces no. Pero el viaje es lo que enriquece mucho. De Pues yo estuve acá acuerdo. en la gloriosa casa de Yautepec, Morelos, con un calor que, bueno, estoy aquí Pero a mí se me hace, fíjate, chorreando de parece, sudor. digan si no es cierto, amigos, parece que tienes una pantalla verde y que pusiste una fotografía de lo que tienes atrás. No, 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 A mí se me les hace que prometo, eso es les montaje. prometo No, que no no. es, les prometo que no es Hijo, virtual, les prometo que qué no es mala virtual. persona Aquí. eres y nos estás presumiendo la Sí, alberca estoy atrás de ti. sufriendo un poco aquí no, estoy sufriendo Ahora un poco sí, aquí con el calor desde como las 7 de la mañana. eso no es de Dios. Ahora sí Porque que sí, eso el no es de calorcito, Dios. no, Eso no es no, de sí es de Dios. Dios, gracias a Dios, sí No es de se vale Dios. lo que no se vale es Directo. presumir y mira dónde estoy yo. No, jamás. Mira, justamente, tú estás en tu estudio, estás en tu casa con tu familia, a quien les aprecio mucho, les mando un saludo. Eso es de Dios, eso es una grandísima bendición de Dios. Mira, ahorita justamente que estabas recapitulando lo que sucedió la semana pasada y hablabas de Jesús y mencionaste la palabra pobre, ¿no? Que a veces asociamos a Jesús con, con, con la Con la pobreza por el humildad. tema de. Sí, es que no es lo mismo, ese es el punto. No es lo mismo pobreza que humildad. Creo que Jesús debe estar Mm, perfectamente relacionado con el máximo exponente de la humildad, no de la pobreza. ok, cierto, Creo que cierto. sí, o sea, porque mira, hay una sentencia y mira, ya vamos a empezar a desviar el tema desde el principio, pero hay una sentencia, hay una sentencia en la Biblia que dice, habla de lo admirable que es Jesús, que siendo igual a Dios, no hizo como una cosa a la cual aferrarse, sino que se hizo hombre, siendo Dios se hizo hombre, y además el más humilde de los hombres. ¿Recuerdas Ok, cómo nació? En las sí. condiciones en las que nació. Y dice, además se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, eso es increíble. Siendo Dios se hace hombre, de hombre se pone una condición de pobreza, si quieres, o por debajo del nivel estándar Ok. que tal vez su misma familia podía tener. Y encima se hace el servidor de todos al dar su vida en obediencia al Padre. Pero bueno, ese es un buen tema de conversación, pero sí, creo que Sí, tenemos que tener en sí, mente que Jesús debe ser el máximo exponente, de la humildad. debería ser nuestra referencia máxima de humildad, Mm, pero no necesariamente de pobreza. de acuerdo, de acuerdo. Buen punto, buen punto. Entonces, hoy nos toca platicar a lo mejor de un pedazo de lunes. No, vámonos, 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 vámonos. El lunes. ¿Qué pasó el lunes? O sea, el domingo, recordemos que era la entrada Y luego te triunfal. preguntas por qué hay dos reproducciones de este video, no puede ser.
Entonces, el domingo fue la entrada triunfal, fue cuando entró y se llama Domingo de Ramos, refiriéndonos a las ramas que usaban Ajá, para, para celebrar la entrada de Jesús a Jerusalén. así es. ¿Correcto? ¿Voy bien? ¿Qué Sí, pasó más o el menos lunes? de eso platicamos un poquito. Ok, ¿qué ¿Qué pasó el pasó el lunes? lunes? Ok, ¿qué pasó el lunes? Yo no sé, yo no estaba ahí, pero más o menos la escritura, la tradición y todo, le da un nombre, un título al día lunes de esa semana tan especial. No sé si tengas idea de cómo le llaman a Ni ese idea, yo lunes sabía del Domingo de Ramos y ya. y para de contar. Y para de contar. Sábado de Gloria Sí, porque es bueno, el día que nos mojábamos cuando éramos niños y Domingo de Resurrección. sí, también si alguien me pudiera explicar por qué la mojada también sería padre, porque Sí, desconozco. por Pero, favor, pero no bueno, tengo vámonos idea. al lunes. Antes de llegar al sábado, vámonos al lunes. Sí, Vámonos al vámonos lunes. a lunes. Ok. Lunes es conocido como lunes de autoridad. Ok. Lunes de autoridad. Eh, es un día en el que el principio que a mí me gustaría, o el pensamiento que a mí me gustaría compartirles, es que hay dos cosas que para mí son interesantes en los sucesos del día lunes, donde Jesús muestra su autoridad en lo natural y en lo espiritual. Creo que pueden ser cosas interesantes. Lo más relevante es cuando Jesús, una vez que entró a Jerusalén, recuerdan que ya habíamos dicho que había, en muchas ocasiones había entrado a Jerusalén, pero esta Uh-huh. entrada fue especial, fue la última. Bueno, no sé si fue exactamente la última, pero fue la que dio inicio a todo el desenlace de su vida. Resulta que Jesús entra en la ciudad y va al templo. A ese templo donde había estado en muchas ocasiones, donde había leído él las escrituras, donde de niño la Biblia nos cuenta de que eh, se les perdió a sus papás y lo encontraron en el templo, hablando Ok. con los grandes maestros de la ley, de la cultura religiosa, la cultura general de pueblo de Israel, ¿no? De los judíos. Entonces lo encuentran. Entonces, en ese mismo templo, él llega y se encuentra con este concepto. Para los mexicanos va a ser muy entendible, con un tianguis, un mercado dentro del templo. Ok. O sea, haz de cuenta que justo en la entrada, en el recibidor del templo, hay una tremenda mercadería. Hay animales ahí que están siendo vendidos. Hay como casas de cambio, de intercambio. Sí. Te voy a ¿Dentro de explicar la más o menos por iglesia? qué. Perdón, ¿dentro del templo? Dentro del templo. Qué bueno que haces esa diferencia, porque a veces nos confundimos lo que es una Sí, iglesia y lo que es un templo. de El acuerdo. templo le llamamos a la construcción, al lugar de reunión. Iglesia le llamamos a las personas que conforman la comunidad, De ¿vale? acuerdo. Entonces, sí, mira, en la cultura judía y en los mandamientos que Dios le había dado a su pueblo, había un para el perdón de pecados mediante sacrificios de animales. ¿Te acuerdas que en algún episodio, en algún capítulo, si no mal recuerdo, hablamos del Edén, cuando se encuentra desnudo y se esconde de Dios, Y que lo visten. y Dios Ajá. sacrifica y lo viste, ¿no? Sacrifica una oveja, lo viste. Entonces, esa es la manera y es el modelo que se sigue a continuación para que las personas puedan expiar sus pecados, porque no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Ese es un principio que la escritura nos Ah. enseña. Entonces, los mayas, Entonces, aquí en lugar de sacrificar personas, sacrificaban ovejas y los mayas sacrificaban personas. Entonces, sí, ese es un concepto también que valdría mucho la pena revisar, pero ese tema no era para
remisión de pecados o para perdón de pecados, era como ofrenda a los, Exacto, a que a los final de dioses, cuentas, como, lo que dices es muy interesante. Me parece muy interesante el asunto de que sin sangre no hay sacrificio. sí, Y entonces me remite a mí a la parte en donde, no sé, en alguna película se ve la flagelación, ok, que lo que hacen es, Dios, ayúdame y te pido perdón y mira cómo me castigo yo solo y quiero pensar que es ese mismo concepto, el derramamiento de sangre para obtener un perdón. sí, o sea, Ok, el concepto es así, nada más que el tema, justamente de ahí parte parte del negocio del que estamos hablando que había en el templo. Ahí te va el porqué. Porque, ok, este, Dios sacrifica un cordero sí, para vestir al hombre. Y eso ya nos enseña muchísimo, ¿no? sí, Eh, entonces, saltándonos ahí desde el Edén hasta la ley, eh, Dios dice que para expiar los pecados tienen que sacrificar a un cordero, pero les da sí, instrucciones muy precisas. Tiene que ser un cordero de un año, completamente blanco. O sea, no puede tener una manchita en su color, ni una manchita. Tiene que cumplir con la edad. No tiene que tener defecto alguno. O sea, no puede estar tuerto, no le puede fallar una pata, absolutamente nada. perdón, eso es Tiene que ser un discriminatorio. animal. Sí, Eso es discriminatorio. es que la discriminación tiene el buen sentido de la discriminación tiene como objetivo solamente separar unas cosas de otras. No quiere decir que los demás corderos o ovejas no fueran, no Su tuvieran un propósito valor, es otro. pero El propósito es tal diferente. cual, ahí lo definiste. Para el Ya. sacrificio tenía que ser así. Ok. Entonces, esto discrimina el tipo de sacrificio que una persona necesita ejecutar para el perdón de sus pecados. Ok, ya. Perfecto, Y perfecto, entonces perfecto. el tipo o el modelo que nos enseña Dios a través de la escritura del cordero sin mancha, perfecto, es un modelo de Jesucristo, que es un hombre Ok, sin sin tacha mancha, alguna, sin que tache, califica sí. el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ah, Oh. entonces a veces nos equivocamos queriendo sacrificar algo que no cumple los requerimientos, por lo tanto, no alcanza lo necesario. Por Ok, eso Jesucristo murió de acuerdo. por nosotros. Entendiéndolo así, yo pensaría, por ejemplo, que voy al mercado y agarro las dos manzanas más increíbles del puesto, ¿no? O sea, perfectas, en todo sentido. Y en lugar de comérmelas, se las regalo al que está en la entrada, que está pidiendo. Ese es un ejemplo de que no estoy dando un sacrificio, estoy dando lo mejor de mí, estoy dando lo que Lo escogí. cual en un momento puede llegar a ser un sacrificio, Exacto, pero porque no es estoy un sacrificio, sacrificando, es una ofrenda. eran para mí, yo las iba a disfrutar, pero terminé regalándolas. Entonces es una ofrenda. Ok. Lo entendí bien Y es el entonces. Ok. principio que Dios hace. Sí, claro, es el mismo principio que Dios aplica. ¿Qué es lo mejor para un padre? Su hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, pero tenga vida eterna. Esa es una sentencia, una frase bíblica universal. Juan 3:16, vas a ver en los estadios que la gente pone Juan 3:16, es eso. Eso Sí, es de el acuerdo. modelo de Dios, que Dios es un dador natural Ok. y Él da Y lo mejor. entonces, Y y entonces yo quiero dar una ofrenda, pero no tengo una oveja de un año, o a lo mejor no tengo una oveja en condiciones perfectas.
Entonces por eso venden ovejas adentro del templo. Así es. Entonces la compro. Así es. Así es. O a lo mejor había gente que venía de otra ciudad y tenía que ir hasta Jerusalén. Tenía que ir hasta Y por eso Jerusalén había centros de a hacer cambio. sus sacrificios, porque las ofrendas, el centro de cambiario tiene un objetivo. Si tú ibas a dar una ofrenda en dinero, tenía que ser en la moneda local. Si tú Claro, eras no romano, puedo. o venías de Etiopía, o venías de cualquier lado, y traías tu dinero de allá, no lo podías ofrendar directamente en el templo. De acuerdo. Entonces, Tú eras judío, pero que... negociabas, vivías en otro lado. Entonces tenías que venir a hacer el cambio de divisa y ofrendarlo en la moneda local. Negocio redondo. Y seguramente operaban igual que aquí. En cada venta Hay una comisión. hay una ganancia, ¿no? Entonces ahí justamente sí, claro. O sea, yo aquí ya te tengo la moneda local, tú traes, esa moneda aquí no te sirve de nada. Si no la cambias por lo que yo tengo, aquí tu moneda no sirve No sirve de absolutamente nada. para nada, ¿no? Exacto. Órale, sí, claro. Suena todo lógico. Todo va cuadrando. Entonces en eso aparece Jesús en esa escena y dice la escritura, dice la historia bíblica, que se hizo como un látigo y empezó a arrear animales y empezó a voltear las mesas de los cambistas y dijo también una sentencia que es muy conocida y dice, mi casa de oración será llamada y ustedes la han hecho cueva. Y él está citando también la historia antigua, está citando la escritura que ya tenía el pueblo de Israel, el pueblo judío, para ese entonces, porque ya había escritura en ese tiempo, Claro. que era con la ley y los profetas, con lo que ellos se regían. Entonces Jesús la cita y dice, mi casa de oración será llamada, y ustedes la han hecho cueva de ladrones, y ¡pum! les Bueno, hace es ahí que dime si no es cierto, ¿no? A final de cuentas, el templo era, hoy en día se considera un lugar de oración. sí, lugar Y, de oración, claro. y en el momento en que empiezas a ver cómo empiezan a vender adentro del templo, pues se vuelve, empiezan a quebrantar el origen, el propósito del lugar, ¿no? Entonces empiezas a violar Sí. el propósito del lugar, el santo lugar, ¿no? Y pues vendes ovejas, se vuelve, pues es un Fíjate que mercado, como decías. mira, y a veces no estamos tan alejados en estos días. Yo creo que una de las grandes críticas que la iglesia, llámese como se llame, tiene, es la parte del negocio mal hecho, del negocio ventajoso, desleal. Una cosa es generar economía para subsistir, Sí. y otra cosa es hacer de la predicación del evangelio, de la predicación, de la relación de la gente con Dios, hacer una mercancía. Eso es gravísimo. Lo fue en aquel Claro. momento y lo sigue siendo hoy. Sí, Negociar con la fe de la gente, eso es terrible, pero ocurre, ¿no? Entonces, creo que todavía... El punto que yo veo, y también es parte de mi conflicto, sí estoy dentro de ese conflicto, de ver, por ejemplo, cuando yo era chico y me llevaban a misa católica, que pasaban el plato y mi papá me daba una moneda para que yo la pusiera en el plato y pasaba el plato, ¿no? Y el asunto era que le llamábamos limosna. Y en algún momento yo me pregunté, yo nunca expresé una pregunta así como te las hago a ti, yo nunca la expresé a nadie. Yo decía, ¿qué no la limosna era para la gente que pide dinero en la calle? Para la gente que no tiene para comer. Y entonces yo pensaba que ese plato
con el dinero que había en ese plato, le iban a comprar comida a los pobres y les iban a dar la comida. Y después me entero que no, que no era para eso. Pero entonces, ¿por qué le llaman limosna si el concepto de limosna es otro, no? Entonces, yo decía, ya me confundieron. O sea, no entiendo. Entiendo el punto que estás comentando. Sí, a final de cuentas, Ajá. la gente dedicada a la fe tiene que vivir de algo. O sea, no es como el chiste, a mí me generó mucha risa un chiste de estos de Quino, el escritor de Mafalda, Sí. que estaba la monjita poniendo los platos en la mesa, ve el reloj y dice, Dios, ya es hora. Y entonces sube a la torre y saca una red como de pescar y cae un pan del cielo, ¿no? Y ese es el pan que ponen, ¿no? Entonces, lo pone de manera de chiste. Pero no es cierto. Dios no te está mandando el pan para que lo caches y te lo comas. De algún lado tiene que salir el pan que estás comiendo. Y entiendo, yo voy a aportar a la iglesia porque la iglesia me está aportando a mí. Es una ida y vuelta. Pero ¿por qué usan el nombre de limosna cuando no es el concepto de limosna? Y entonces ahí es donde yo empiezo a entender que me están vendiendo espejitos. Sí, Si mira, es que... sí, ah, no sé si vamos a terminar algún día estos temas, pero esto valdría la pena tomarlo como un concepto también, aparte del tema de la economía dentro de la iglesia. Hay principios que Sí, Dios ha establecido para que nosotros, los humanos, tengamos viabilidad económica. Y hay dos sistemas, la ok. ofrenda y el diezmo tan criticado, ¿no? Sí, Pero justamente lo que tú estás diciendo tiene mucho sentido porque eh, eh, la, la escritura, la enseñanza concreta en cuanto al diezmo, dice así: traed los diezmos al alfolí, o sea, al lugar de concentración, ¿no? De la entrega de los bienes del diezmo. Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, porque en aquel momento se entregaba en especie. Solamente quien no lo podía transportar hasta el templo, tal vez lo vendía en su localidad y entonces traía el equivalente en dinero. El diezmo es ok, el ok, diez ok. por ciento de tu ganancia. De acuerdo a cómo Dios lo ve, eh, tú lo puedes ver como me están quitando el 10% de lo mío. Dios te está diciendo, yo te estoy dejando el 90% de lo que te di y a mí nomás Exacto. dame el 10, Dame el 10, exacto. ¿sale? Entonces, para redondear esto, yo siempre pongo este ejemplo, que creo que no sé si alguna vez lo comenté contigo, es tú tienes una jarra de agua a Sí, alguna ras, vez lo platicaste. Lo platicaste en un capítulo, de hecho. ¿ok? Eso, para mí es eso, Que hacer quitemos un el poquito agua de para limón, poderle poner el limón. Exacto. quítale un poquito y cambiar toda la estructura. Bueno, ese es el Y te diezmo. cambia el La sabor de todo. ofrenda, Ajá. la limosna, ¿sí? Ya es, digamos, de acuerdo a la concepción que yo tengo, el 10% de lo que yo gano es lo que le corresponde a Dios por derecho. Eso es mi compromiso con Dios. Eso es no solamente devolverle lo que le corresponde. Ok. Ahora, Ajá, ajá. del 90% que es mío, ahí vas a conocer quién es Benjamín en cuanto a su economía para con Dios. Porque el 90% es mío. Y si yo no le quiero dar un solo peso a Dios, no se lo tengo que dar. A él, lo que le corresponde a él ya lo tiene. Ok. Del restante 90%. Lo que yo le quiera dar ya habla de mi corazón, no de mi compromiso. Ujú. Por eso le llamamos no limosna, sino ofrenda. ¿Me explico? Ya. De acuerdo. Repíteme otra vez ¿qué pasa? Entonces, ¿Cómo se llama si te ahí, doy del 90%? Repítelo otra vez. Esa me gustó. Ahí se llama. diezmo, del 90. Diezmo, No, si te doy del 90, ofrenda. es ofrenda, no compromiso. Compromiso. Ok, eso me gustó. Eso me encantó esa parte. Porque el compromiso es el 10%. Si yo doy el 11%, ese 1% extra es ofrenda, no es obligación. Así Me es. gustó Y ese habla concepto. realmente de tu corazón, tu agradecimiento, lo que tú Ajá. quieras, ¿sí?
La verdad está padre. Y es que de eso se trata. De eso se trata. De eso se trata. Solamente es el entendimiento que tú tienes acerca de tu relación con Dios lo que das. Pero bueno, Claro. parte. Vamos a regresarnos, ¿te parece? Porque si no, no acabamos nunca. Ok, Bueno, entonces Jesús llegó y todo empezó a eso que está agarrar a todos. ocurriendo justamente va para volver a poner orden. Como hoy necesitamos que la iglesia en los templos tenga orden. Desde las finanzas hasta, bueno, todo. Sí, Debe tener un sí. orden. Y la autoridad espiritual de Jesús al entrar al templo queda manifiesta en eso. Mi casa, casa de oración será llamada y ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y todavía puede aplicar. O sea, Jesús sigue teniendo la misma autoridad que tuvo en aquel momento para meterse en nuestro templo. Porque hoy sabemos que el templo no solamente es el lugar de reunión, sino que nosotros mismos somos uno del Espíritu de Dios, es lo que la Escritura dice. Entonces, que Dios tenga la autoridad de agarrar un chicote, meter a tu, que es el templo, y decir, a ver, infeliz, mi templo es un templo de oración y de adoración, y tú la has convertido en una cueva de ladrones con tu comportamiento. También tienes tus animalotes ahí, también tienes ahí tus tranzas, también. ¿Me explico? Sí, Esa es la autoridad de Jesús manifiesta en esa entrada. Y sigue. Y otro suceso importante es la autoridad de Jesús en lo natural. Ya hablamos ahorita y nos extendimos bastante de la autoridad espiritual de Jesús. Manifiesta en el acontecimiento de cuando entra en el templo, ¿no? El templo nos conecta con la parte espiritual. Jesús va pasando por un lugar y le da hambrita y ve una higuera muy frondosa, muy bonita. Perdón, Benjas, te voy a interrumpir. Va a buscar un higo, Vamos a fruto. ¿Sí? Estoy teniendo un problema aquí técnico. Tengo que salir y volver a entrar. Ok. ¿Te parece si ahorita retomamos? Dale. Va. Ok, dame 2 segundos. Perdón, amigos, hubo una pequeña falla técnica. Y pues ya regresamos. No nos tardamos nada, literal, para ustedes no nos tardamos nada, para nosotros fueron como 45 minutos, pero para ustedes fueron como 10 segundos máximo. Entonces, Benjas, nos estabas platicando de la autoridad espiritual, de la parte del templo. La entrada de Jesús al templo, sí, nos habla de una conexión espiritual con él. El templo nos habla de una conexión espiritual. Entonces, queda manifiesta la autoridad espiritual de Jesús. Pero también hay un evento ahí registrado en la Escritura, y es que Jesús va caminando por ahí y tiene hambre. Y ve por ahí un arbolito frondoso, hermoso, y va a buscar un fruto ahí. Dice que era una higuera. Entonces va a buscar un rico higo y no encuentra ningún fruto. Entonces la planta, el arbolito se ve maravilloso, pero no tiene fruto, y eso ya nos trae una enseñanza bárbara, ¿no? La apariencia indica que debería de tener fruto, pero en la realidad no existe. Y eso creo que todos podremos aplicar a nuestra vida un cierto principio, no un autoanálisis, autocrítica de decir, soy puro fashion, ¿no? Qué bueno que dijiste fashion. Okay. Sí. Bueno, completan la frase, amigos, soy puro fashion. Soy pura apariencia. O realmente fruto. Exacto. Entonces, el tema es que Jesús, cuando se da cuenta, fíjense lo que pasa por andar de fashion. Dice, sí, pues entonces nunca más vas a dar fruto. Es la manera de que una planta jamás vuelva a dar fruto, que se seque. Claro. Y la Escritura dice que la plantita se secó. ¡Pum! ¿Por qué se secó? Por la palabra de Jesús sobre ella. Porque las palabras de Jesús tienen poder.
Ok, sí. La Sí, palabra sí, en sí. sí tiene mucho poder. Lo que tú declaras, hay una frase de un pastor muy buen amigo que siempre dice, tú tienes que entender que la palabra no tiene reversa. Sí. Una vez dicho, no hay manera de que lo borres. Entonces tenemos que pensar lo que decimos y ser intencionales en cuanto a lo que decimos. Entonces cambiamosle el nombre al programa. Sí. No, porque sobre la denuncia no hay engaño. O sea, está bien aplicado, está bien aplicado, está bien aplicado. Ok, ok. Pero el tema es ese, que Jesús dice la maldijo, y ese es un buen tema, porque eh, tenemos que saber que nosotros tenemos la capacidad de bendecir, pero también tenemos la capacidad de maldecir. De El acuerdo. problema es que estamos mal enfocados y a veces maldecimos lo que tendría que ser bendecido De acuerdo. y De viceversa. acuerdo. Sí, 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 sí. Maldecimos lo bendecido y bendecimos lo maldecido. Ese es el cruce que trae la sociedad. Le damos impulso y vía libre a lo que no debería tener y a lo que debería tener un buen sentido de beneficios, lo bloqueamos. Claro. Entonces, la autoridad de Jesús está en lo espiritual, pero también está en lo natural. ¿Y qué mayor ejemplo de algo natural, de algo orgánico, que una planta, ¿no? Uh-huh. Que una planta que cumple un propósito dicho desde el inicio de la creación. Y dice que de todo árbol, o sea, habla de semilla, habla de árbol, perdón, de semilla, de árbol y de fruto. O sea, toda la cadena de Uh-huh. vida y de subsistencia, ¿no? Y de Oye, sustentación. pregunta. ¿No hay algún lugar en donde se mencione por qué no daba fruto? Porque puede ser, viviendo en la Ciudad de México, si tú ves un árbol con 3 limones, perdón, pero esos 3 limones no van a durar ni media hora, ¿no? Sí, claro. Pero no porque el árbol no dé limones, sino porque las personas no permiten que dé limones, porque ven un Bueno, o sea, el pequeño control vestigio de un rápido que limón. la producción, ¿no? Exacto, exacto. A lo mejor, sí. Bueno, pero ya no estaban en la Ciudad de México. No había tantos millones de personas. Y la planta O estaba sea, en perfecto estado. entonces la O planta, sea, a la planta la respetaban y la planta simplemente dejó de dar fruto. por la razón que haya sido. Ok, El tema es que Jesús, buscando lo no que en encontró. apariencia debería de haber, no encontró. De O sea, acuerdo, tú no ok, vas a ir a buscar algo en una apariencia que no es saludable o que no tiene las condiciones para dar fruto. de acuerdo. El tema es esto, que a veces pensamos que Dios puede ser injusto con nosotros, pero hay un principio, hay principios en toda la escritura que nos apuntan directamente a que Dios nunca va a venir a pedirte algo para lo cual o Que no no te le puedes dar. capacitó o no te dio los recursos para producirlo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Los recursos, llámese como sea, enseñanza, capital, lo que tú quieras, ¿no? Claro. Entonces, el reflejo es ese, que la escritura dice que la planta se secó. Entonces, lunes de autoridad habla de la autoridad de Jesús en lo espiritual Y en lo y en lo natural. natural. Natural hablando Así es. de, refiriéndonos a lo natural, no es lo natural como cualquier persona pudiera enseñar. Se refiere más a la naturaleza de este plano. ¿Estamos A la dimensión en lo natural, así correcto? es. Ok, sí. La dimensión Ok. material Entonces y la dimensión espiritual. tenía que demostrar su autoridad en los dos campos, tanto en lo espiritual como en lo natural. Sí, porque una de las grandes cosas que podemos determinar de la vida de Jesús es que era un verdadero Dios y un verdadero hombre. O sea, las dos dimensiones Uh-huh. perfectamente establecidas y cumplidas. Podía Ok, sí, sí, moverse sí. en las dos dimensiones sin ningún problema. Comía como nosotros, todas sus funciones físicas, como las de cualquier humano, pero también todas sus funciones De espirituales Dios. al Que, 100%. que, que solo Así es. podía ser Dios, exacto.
Así es, así es. Sí, está plagada la escritura también. Decía, a ver, ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es este que los demonios se le sujetan? ¿Quién es este que la naturaleza se le sujeta? ¿Quién es este que lo espiritual se le sujeta? Un verdadero hombre, un verdadero Un Dios, verdadero Dios. mostrando su autoridad en lo espiritual y en lo natural. Y eso es lo más rescatable del día lunes, y ya se nos acabó el tiempo. Llevamos 2 semanas con 2 días, no puede ser. Pero está interesante, está padre. Sí, está padre, sí está padre. Está padre. ¿Le caminamos hacia el siguiente día o todavía hay algo que le quieras rascar? Quiero recapitular. Me gustaría recapitular para poder ir entendiendo, ¿no? El asunto es que en la semana anterior me platicabas que Jesús ya sabía lo que iba a pasar. Por lo tanto, el domingo que entra, la entrada triunfal, pues quiero pensar que es la entrada que él hace sabiendo que es la última vez que va a entrar por ahí o que va a entrar a ese lugar. Y el lunes dice, tengo que poner las cuentas claras antes de irme, porque si me voy y estos no han entendido, nunca van a entender. Entonces tengo que poner mi casa en orden. Así como Benjas, nos vamos a morir mañana. Tocamos madera, pero entonces, si te enteras de eso, lo que haces hoy es poner en orden tus cosas. Entonces haces tu testamento. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces es lo que hizo el lunes. ¿Qué va a pasar el martes? Así es. Así, una probadita del martes. ¿Cómo se llama el martes? Una probadita del martes. El martes. ¿Tú no sabes cómo se llama el martes? No, martes. ¿El martes de qué? Ni idea. No puede ser. Ni idea, pues el por eso martes... te tengo a ti. No, es que estos nombres no se los puse. Yo, es más, no sé ni quién se los puso, pero se conoce como el martes de controversia. Ah, ¿se va a poner bueno entonces? Se pone muy bueno porque el martes, en los acontecimientos, es de que el sector religioso pone en duda la autoridad de Jesús. Por eso es la controversia, porque entonces empiezan a fraguar preguntas tendenciosas para con Jesús. Como para poner tratando en duda su autoridad. encontrar, sí, para buscar contradicciones, cuando, bueno, la parte humana nos contradecimos con muchísima frecuencia, es parte de la naturaleza limitada de los humanos. Entonces ellos están queriendo poner en duda la autoridad de Jesús, buscándole caer en errores, ¿no? En cuanto a su doctrina, a su enseñanza, a su personalidad, todos, a buscar un punto donde ponerlo en jaque. Y por ejemplo, una de las preguntas que le hacen, muy, muy, muy interesante y muy inteligente la pregunta, y le dicen, maestro, así que tú eres un referente aquí eres un líder de opinión en la comunidad, ¿no? Es bueno darle tributo a César, quien César, el emperador romano, porque en ese momento de la historia, Israel, los judíos están ocupados por los romanos. Por los romanos, están gobernados, o sea, fueron conquistados, y todo pueblo conquistado se hace tributario, ¿no? Entonces, a nadie le gusta pagar impuestos al extranjero, ¿no? Entonces lo consultan y le dicen, oye, es bueno, es lícito, es permitido, o sea, de acuerdo a tu doctrina, está chido darle los impuestos al extranjero, a los romanos. A los romanos. Entonces están buscando que diga que no, para que todos los romanos se le vayan encima, ¿no? Y está buscando que sí, para que todos los judíos se le vayan encima. Claro, es una cuestión de perder. Sí, pero con Jesús eso no aplica. Y aquí va a ser una frase que todo el mundo conoce. La sentencia de Jesús dice, a ver, traigan una moneda
traigan una moneda, y le llevan una moneda, y la mira, y veo la inscripción, le dice, ¿de quién es la inscripción esto, de esta moneda? Ah, pues es de César. Y entonces la respuesta de Jesús es, denle al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. ¡Pum! Y les voló la cabeza, ¿no? Claro, no dijo ni sí ni no, simplemente dijo lo que tenía que ser en ese momento. Es como lo de la apedreada de la Tal mujer. cual, tal cual. Todo ese tipo de preguntas fueron una constante de ese sector hacia Jesús, cuestionando Ok. su autoridad. Eso fue, digamos, en lo natural. En la parte espiritual y cultural y todo, viene una pregunta también muy retadora, porque había un debate ahí en cuanto a la resurrección de los muertos. ¿Había resurrección de los muertos o no? En cuanto al morir, pasar a otro nivel de vida, ¿no? Mm. Unos decían que sí y otros decían que no. Entonces toman eso como pretexto y le hablan a Jesús. Cuando Jesús lo que predicaba es decir, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, ¿no? Entonces es un tema complejo. Entonces le empiezan a consultar y le dice, oye, mira, aquí la cultura dice que si un hombre muere sin tener descendencia, su hermano tiene que amar a su mujer y levantarle descendencia en su nombre al hermano mayor, ¿no? Entonces, fíjate que aquí una mujer enviudó, pero 7 veces. O sea, se tuvo que casar o se casó con todos los hermanos. En la resurrección, ¿quién va a ser el verdadero esposo? Ok. ¿No? Y Ok. entonces Jesús les dice, su pregunta está mal desde el principio. Y la respuesta, si no mal recuerdo, así como en lo que dice la versión 60 de la Biblia es erráis desconociendo las escrituras, ¿no? Están equivocados desde el planteamiento de la De pregunta, acuerdo. Ok, ¿no? ok, ok. O sea, y siendo ustedes los que conocen, se supone que la escritura, no la entienden. Dios es un Dios de vivos, no de muertos. La resurrección de los muertos es otro nivel de vida. No vas a estarse casando ni dándose en matrimonio. Ok. Es un nivel completamente distinto, es una dimensión de vida diferente a la terrenal. Ya no necesitas descendencia, ya no necesitas una vida natural como está establecido en este periodo y en esta dimensión de vida. Es otra cosa, o sea, ustedes no han entendido nada desde el principio. Tú decías algo correcto en tu recapitulación. Decías es que Jesús entró sabiendo lo que iba a ocurrir. Se supone a través de la escritura que todo el mundo tendría que saber lo que iba a ocurrir, porque todo estaba profetizado. Y ellos eran los que tenían en Claro. sus manos la profecía, pero Claro, pero ni siquiera la le misma hicieron escritura dice, caso. a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, no lo conocieron. ¿Me De explico? Entonces, acuerdo. ese fue el pleito de Jesús. Todo el tiempo les decía, es que ustedes dicen que conocen la escritura. Si ustedes quieren saber acerca de mí, no me pregunten. Escudriñen las escrituras que ustedes ya tienen, porque ellas son Y las que ahí hablan viene. acerca de mí. Si ustedes me quieren conocer a mí, pues léanle ahí. De agua, de Jamaica, Carambolo y Perdón, amigos, es que me vinieron a ofrecer una agüita. ¿De qué? Ay, Jamaica, Carambolo y Jamaica. Jamaica, sí, por favor. pobrecito, Es que hace mucho calor. Bueno, maltrátate. ahorita afortunadamente bajó un poquito el sol, pero bueno. Entonces, ¿Cómo te maltratas? sí, ya me tocaba, ya llevo aquí un buen ratito en el sol. Y además ya en la mañana anduvimos ahí haciendo varias cosas. El tema es ese, que con ese nivel de preguntas venían con Jesús Claro, que el asunto era que le querían poner trampas entonces. sí, para Y quiero cuestionar pensar, su autoridad. que la controversia se dio, fue martes de controversia, pero a lo mejor la controversia se dio desde el lunes. Porque el lunes, al Se dio quitar todo todo el el tiempo desde que tianguis, Jesús, al quitar todo el claro, tianguis de los templos, los mismos sacerdotes de esos templos decían, ah, no, me tengo que desquitar de alguna manera porque no me van a quitar mi negocio así nada más. sí, seguramente si había corrupción en todo eso, algo se llevaba cada uno.
Digo, nada diferente a lo que vivimos hoy, nada Exacto, diferente a lo que exacto. podemos vivir Y ahí. entonces Por eso te decir, digo, vamos a quitarle autoridad a esta persona que dice, que hace, que vino a tirarnos todo nuestro tianguis para que la gente nos crea a nosotros y le deje de creer a él. Quiero pensar sí, un poquito que puede ser eso. sí, pero lo más complejo es de que ellos conocían la verdad. ¿Me explico? Pero no les El convenía mismo, llevarla a cabo como él decía, ¿no? Porque entonces perdían ah, parte del negocio. O sea, sí, pensando como ser humano, pensando como un ser humano que ya tiene un negocio establecido y que está recibiendo una renta constante, qué maravilla, ¿no? O sea, simplemente por el hecho de existir ya estoy recibiendo olvídate, dinero. olvídate de la parte económica. La posición de poder también es muy Eso. importante, lo mismo que hasta hoy, lo mismo que hasta hoy. Y sí, como tú bien decías, Jesús tenía que dejar bien establecidas las cosas que son tan complicadas que hasta hoy todavía tenemos que seguir reajustando Sí, sí, de justamente acuerdo. con esos principios. Entonces, la importancia de la Semana Santa, creo yo, es que recapitulemos los principios que Jesús nos enseña. No solamente en estos memoriales que hacemos cada año, sino de todas las enseñanzas que Jesús nos deja, no a manera religiosa, sino a manera de ser mejores personas, mejores De ciudadanos, acuerdo. mejores padres, mejores hijos, mejores estudiantes, mejor lo que sea, ¿no? Lo que sea. Aunque nos lleve Ese 2 meses. es el tema. Aunque nos lleve 2 meses explicar una semana. Sí, 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 sí. Sí, que yo creo que eso yo creo que eso nos va a llevar, pero bueno, esa es la parte, la parte importante de este tema. Y De acuerdo. justamente otro de los eventos importantes de ese día es que justamente le hablan acerca de la ley judía, que en general, cuando se habla de la ley judía, llámense los mandamientos de Dios, pues todos conocemos ahí el concepto de los 10 mandamientos, pero en Sí. la ley judía hay montones de incisos en las leyes, ¿no? Que Ok, todos sí, sí, tenían que sí. ser cumplidos a rajatabla. Entonces le dicen, bueno, pues, ¿y cuáles son los mandamientos más importantes, ¿no? ¿O cuál es el gran mandamiento? Y Jesús le dice, bueno, sí, el principal mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿no? Con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ¿no? O sea, Fuerzas. tu conexión con Dios es lo más importante. Sí, pero Jesús dice, yo les pongo otro, sí, igual de importante, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y les dice, bueno, con eso cumples toda la ley y los profetas. Toda la cantidad de leyes que pueda haber, incisos, letras chiquitas, grandotas, medianas del contrato. Todas salen de ahí. Si tú haces esas dos cosas nada más, ya cumpliste todo. Y eso Amar a está padre. Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero con las características que Dios te dice. Con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Te acuerdas de las características del Cordero que tenía que ser? Sí, Bueno, así. sí, sí, sí. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tu... Y a tu prójimo como a Como a ti ti mismo. mismo. Y lo interesante de eso es que el vínculo entre uno y otro es el amor. Uh-huh. Entonces, el amor es la máxima potencia. Órale. Sí, 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 de acuerdo. De acuerdo. Y la escritura dice, Dios es amor. Así, tuk. Dios, amor, lo mismo. Entonces, la única Ok. manera de poder hacer match con todas estas cosas es Dios mismo, o sea, Jesús. Ok. Sí, todo va Entonces, tomando forma en ese esos tres sentido. puntos, esas tres eventos fueron los que utilizaron cuestionar la autoridad. Abelito, muchísimas gracias. Órale, con tu agüita de Salud. Jamaica. Agüita, rey. ¿Cómo te maltratas? Bueno, Benjas, Espectacular. acabamos el lunes y vamos a acabar dentro de 3 meses. No, y creo que ya creo que podemos decir que acabamos el martes, o sea, Ah, sí, básicamente con eso es más que suficiente. martes de controversia, lunes de autoridad, domingo de Ramos. Me fui para atrás. Nos queda miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Los días más conocidos de la Semana Santa creo que son el jueves, el domingo. Quiero pensar eso. Espero que sí. Bueno, por lo menos yo son los días que más tengo relacionados en la cabeza. Sí, Pero, es pues, que entre más adelante en la semana sí se va haciendo
más conocido, más famoso, más De espectacular. acuerdo, Este, de acuerdo. bueno, por ejemplo, Entonces, hay una película, hay varias películas, pero la película esta de La Pasión de Cristo, sí, más o menos está enfocada en en estos días, ¿no? En estos de días acuerdo, de acuerdo, de la semana, en los últimos, el día de la crucifixión, sí. el día de la última cena, ese tipo de cosas La que pasión tiene se un tinte basa, muy dramático, ¿no? Muy exacto, dramático. la película de La Pasión se basa más en el hecho de todo lo que pudo pasar a partir de que lo agarran, ¿no? A partir de que los romanos lo detienen y hasta que lo crucifican. Esos hechos, tú me podrás decir cuántos capítulos de la Biblia son, pero es lo que pasa entre ese hecho de que lo detienen y que lo crucifican. Estoy en lo correcto, ¿no? Ujú. Pues es que absolutamente toda la Biblia tiene que ver con eso. Todo Desde se centra donde en le eso. busques, Todo se centra en eso. desde donde le busques, todo va a tener que ver con eso. O sea, te digo, desde el Génesis, ahí en el huerto de Edén, cuando el cordero es sacrificado, ya está apuntando hacia allá. De acuerdo. Ah, pues ya Y llegaremos en Apocalipsis, cuando hay una imagen del cielo, donde se dice que alguien está desesperado porque se necesita salvar a la humanidad y no hay quien pueda hacerlo. Y ahí aparece, eso sí dice yo, pero Ok, sí, entonces claro. desde el Génesis hasta el Apocalipsis apunta a esos eventos porque De es el acuerdo. centro del rescate que Dios paga por nosotros, ¿no? Órale, Para volver a generar una relación correcta con la humanidad. órale. Pues entonces, en el siguiente nos centramos en lo que nos alcance. Está bien, sí, ya vamos a resignarnos a eso, pero bueno, por lo menos hoy no sé cuánto nos tardamos, pero nos echamos 3. Bueno, 2 días, ¿no? Dos Dos días días, ya 2 días. No, completamos el 3. domingo ya Ya estaba, completamos ya 3. llevamos Ok. 3. Domingo, lunes y martes. Entonces, pues lo que nos alcanza el siguiente capítulo, amigos. Y pues se está poniendo bueno esto porque pues ahora resulta que nuestros capítulos tienen continuará. Entonces, Sí, nos vemos en el siguiente capítulo y pues no ya dejen de está. compartirlo, no dejen de pensar con nosotros en voz alta. De verdad, a nosotros nos ayudan mucho sus comentarios. Pues cuídate mucho, Benjas. Afirmativo. Y bueno, desde donde estemos nos conectamos. Empezamos estando juntos ahí en el bioparque, después cada uno desde su casa y ahorita está en diferente estado estamos, pero seguimos haciendo Exacto. esta Pero idea esto no se que detiene. tiene la intención de que todos aprendamos y la pasemos bien. De acuerdísimo. Afirmativo. Pues disfrute usted la casa de Yaute. Algún día transmitiremos desde allá. ¿Por qué no? Y Espero que ya sea prontito. con una buena agüita de Jamaica, como esa que tienes en la mano. Y Sí, cómo no. pues nos estamos viendo en la semana que entra. Cuídense y extrañé mi cafecito de ahorita, pero lo cambié por agua de Jamaica. Cuídense. Cuídense mucho. Muchas gracias, Benjas. Nos estamos viendo Nos vemos, entonces. Nos vemos amigos. la semana que Saludos. entra. Baigón.